Y él estaba disfrutando, ¿no?, de lo que podría ser la vida del ministro retirado, ¿no? O jubilado, o tranquilo, o habiendo dejado ya todo en la cancha. Y bueno, estaba tomando esas vacaciones que todos merecemos en nuestra vida. Pero pasaron cosas muy, pero muy importantes, muy, pero muy fuertes otras, y lleva a que José Bayardi fuera nuevamente ministro de Defensa. Lo tenemos aquí para hablar de muchos temas. Bienvenido. Bayardi, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, Bien, sí. parecía que iba a ser un cierre de año con una transición amable, tranquila, Sí. y de repente terminó con todo lo alto, sobre todo a partir de la incautación en el puerto. A ver, sí, bueno, coincidió justamente que en estos últimos días hubo ese nivel de incautación en fin, la mayor incautación que hubo desde el punto de vista de droga en el país, 4.000 y pico de kilos acá y 1.000 y pico de kilos en la chacra. En Río Negro. En Soriano, ¿no? No, en Soriano. Pero hubo otra incautación también en Bueno, Río la Negro. otra incautación en Río Negro fue de 400 y pico, de 416 kilos. Aparentemente no estaría necesariamente ligada a la misma gente, pero eso está en investigaciones. Bueno, esto es un tema que en realidad a veces genera ciertos niveles de alarma. Yo creo que va a seguir dándose este tipo de situaciones en lo que tiene que ver con las incautaciones. Cuanto se mejore más podrán haber incautaciones, porque hay que tener la lectura de que la droga tiene niveles de consumo muy importantes en las partes, en el mundo en general, pero sobre todo en los países centrales hay niveles de consumo muy importantes. A veces se me dice, bueno, pero nosotros no podemos parar la cantidad de droga que circula. No la pueden parar, ni los Estados Unidos, que en términos de seguridad gastan 700.000 millones de dólares en términos de seguridad. Yo veía a través de un reportaje de la Deutsche Welle en la incautación anterior, cuando llegó a Hamburgo, claro. en la que no se incautó, pero después en la incautación anterior, y la Deutsche Welle decía, bueno, pero Uruguay, un artículo, ¿no?, y en realidad está siendo lugar de tránsito, no está siendo lugar de tránsito las fronteras de ellos, también está siendo lugar de tránsito, porque en Europa termina entrando. Entonces yo creo que se da el tema de que hay un nivel de producción en la región, Perú, Bolivia, Colombia, y las vías de tránsito para llegar a los mercados de consumo que están diversificadas y pasan por todos los países. Y en ese caso, hoy por hoy, pues aquí la droga no se produce, ¿hay dificultades para controlar las fronteras? Bueno, todas las fronteras tienen dificultades para ser controladas. Vuelvo a repetir, la frontera de los Estados Unidos tiene dificultades, la de Europa tiene dificultades. En este caso también siempre hay dificultades y siempre va a haber niveles de permeabilidad mientras la política que se usa con respecto a las drogas sea esta, la de mantener en el marco de la ilegalidad todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Y esto es un tema que es una debilidad. Yo creo que la guerra a las drogas, llamada guerra a las drogas, en realidad se ha perdido en términos generales como concepto de guerra, ¿no? Y creo que hay que tener una política muy firme de evitar las consecuencias de lo que es el tráfico ilegal, porque las consecuencias del tráfico ilegal muchas veces son la desestructuración de los estados a través de la corrupción. ¿Está bien? Con respecto, digo, cuando haces una incautación y más de esto, digo, de este volumen, Sí. obviamente intervienen muchas reparticiones del Sí, Estado. sí, Estamos eso hablando, está ¿no?, claro. de la aduana, de defensa, Claro. bueno, prefectura, bueno, más allá de que esté dentro de defensa. Pregunto, en la cartera, en lo que a usted respecta, ¿qué cosas se hicieron bien o se aprendieron y qué cosas habría que mejorar? Teniendo en cuenta, insisto, estas grandes incautaciones que deben haber dejado mucha información. Sí, yo incluso conozco parte de la información, porque los quienes siguen trabajando permanentemente en la investigación van haciendo los análisis que corresponden. Yo creo que hay acá, si efectivamente es multiinstitucional o poliinstitucional, hay varias instituciones y varios organismos que están atrás de esto. Creo que la principal enseñanza que hay es la necesidad de trabajar en conjunto distintos organismos del Estado y particularmente la inteligencia de distintos organismos del Estado. Porque hay un tema que muchas veces quienes trabajan en inteligencia tienden a guardar Información porque, a veces hasta por problemas de propia seguridad, ¿no? Pero el tema de que se interrelacione bien el trabajo de la inteligencia permite de alguna manera potenciar lo que tiene que ver después con la incautación en sí, porque en realidad hay un nivel de análisis que hay que hacer y debería trabajarse mucho más a nivel regional
la inteligencia y la coordinación regional, porque esto se produce en otros países, viaja a través de países, Argentina, Brasil, para llegar al Uruguay, y esto exige de alguna manera, en fin, mucho mayores niveles de articulación. Se había hablado de nuevas bases de operaciones del Departamento de Inteligencia de Prefectura en Laguna del Sauce, en el aeropuerto de Carrasco. ¿Hay también hoy por hoy fiscalización de los radares que están operativos a nivel del país? En lo que tiene que ver con la División de Investigaciones de Prefectura, tiene una zona en la que en realidad está jurisdiccionalmente determinada. El aeropuerto pasa por otros organismos y en ese sentido esto es parte del trabajo de la propia DIVIN. Respecto al tema de la radarización, el país necesita muchos mayores niveles de radarización. ¿También? Uno dable pensar que la droga puede entrar por aire, como ha pasado en este caso del seguimiento de la intersección de la Ruta 4 y la 20, de Río Negro, puede entrar por mar, o sea, por las costas. Tenemos un amplio espacio costero con la República Argentina, en la que en algunos lados prácticamente la distancia es relativamente corta, y puede entrar por tierra, por los propios pasos en los que transita carga, transita. Este es un tema. Ahí hay que, yo creo que afinar bastante bien la puntería en lo que tiene que ver con analizar los riesgos y en lo que tiene que ver con las capacidades que haya de identificación. La radarización de tierra es una de ellas. Las aeronaves suelen volar, algunas que han estado grabadas incluso suelen volar por debajo de la captación de los propios radares. Muchas veces entran al territorio, dejan caer la droga y se van. Otras veces han aterrizado, como ha habido algunos trabajos de inteligencia que se han hecho y han permitido incautar. Entonces este es un tema particularmente delicado. Yo creo que el país lo va a vivir. Tiene que prepararse para llevar adelante los niveles de incautación más importantes que permitan que le genere costos operacionales a la empresa de narcotraficantes. Porque acá hay una empresa narcotraficante, como toda empresa de narcotraficante, evalúa costos. Los costos, de alguna manera, implican la pérdida de la sustancia. También implican otras cosas, ¿no? También implican el sistema judicial que esté, el aparato carcelario, porque después yo tengo que bancar a los que en realidad puedan estar presos. Implica un montón de costos y creo que hay que encarecer todo lo que tenga que ver con los costos para que se desestimule la utilización del país como una vía de... Y vuelvo a repetir, el problema más grande es estar permanentemente cuidándonos que la droga, que tiene un enorme poder de corrupción, porque mueve volúmenes muy grandes, ¿está bien?, no afecte desde el punto de vista de la corrupción elementos centrales que tienen que ver con la institucionalidad. Ojo que hay estados, ¿está bien?, no voy a nombrar ninguno para que ningún embajador amigo se enoje. Hay estados que en realidad han estado desestructurados desde el punto de vista institucional a través de la corrupción por las drogas, ¿no? Bueno, acabamos de ver, ¿no?, un productor rural que termina oficiando al narcotraficante y me imagino que, no lo estoy ni disculpando ni justificando, claro. Que nunca se le había pasado por la cabeza hacerlo, ¿no? Sí, supongo, yo no sé, Digo, la verdad. pero podríamos pensar de ese modo y tal vez no ahí hay otro problema. Yo vuelvo a repetir, hay un problema que tendrá que ver, no sé, las evaluaciones que haya hecho ese productor para meterse en el narcotráfico. Lo que sí digo que mi problema más grande es el tema del poder de desestructurar estados que tienen narcotráfico. Este es mi problema principal, porque en América Latina también hay estados que han estado muy, no digo cooptados por el narcotráfico, pero sí desestructurados desde el punto de vista de sus aparatos represivos, desde el punto de vista de sus aparatos judiciales y desde el punto de vista de sus aparatos políticos, ¿no? Y la famosa ley de derribo, en la cual el Frente Amplio está en contra, podrías dar dentro de la ley de urgente consideración que estaría llevando el nuevo presidente electo, ¿sirve para algo o no sirve para nada? Porque si la gente va a dejar caer la droga y se va, o digo, está bien, bueno, detuviste a alguien, pero ¿sirve para algo realmente? A veces discutimos demasiado con consignas y con lo que la gente quiere oír. Si queremos discutir una ley de derribo, yo no tengo problema en discutir una ley de derribo. Lo que hay que saber es para qué sirve una ley de derribo. Ahora, si queremos discutir y venderle a la gente que vamos a tener una ley de derribo para evitar que las avionetas que traen droga no entendemos la ley de derribo. Una ley de derribo, donde hay una ley de derribo, es una ley que en realidad
está dirigida a defender un interés estratégico. Un interés estratégico puede ser una población, un interés estratégico puede ser una infraestructura crítica, una represa, esto es un interés estratégico. ¿Está bien? Ahora, si nosotros creemos que si viene una avioneta que está cometiendo un delito, el del narcotráfico, le vamos a aplicar una ley de derribo, quiere decir que va a haber alguien que va a ver el vuelo no es un vuelo que responda, por lo cual no hace caso, por lo cual hay un piloto que se va a tener que subir a un avión casa, que va a tener que volar, que va a tener que enfocar esa aeronave, que va a tener que pedir permiso a una autoridad, que será el presidente, el ministro o que sea, para derribarla. No estamos entendiendo lo que es una derribo, pues es un delito. El del narcotráfico es un delito, él no está afectando en ningún nivel, ningún interés estratégico, no está afectando de alguna manera... En el caso de que fuera por... Pero pregunto, ¿no sucede lo mismo más allá de que no son derribadas con una lancha? Sí. O con una camioneta cargada, no se intercepta, pero por eso pregunto, ¿no? Obviamente, en el caso de un avión, si vos lo derribás, seguramente fallezca el piloto, está claro, o salte paracaídas, o lo que fuere. Pero, de alguna manera, ¿no es lo mismo? Pues no lo derribamos. Está claro. Estamos navegando en nuestras aguas y se acerca a un barco que está robando nuestra riqueza. La patrullera se va a acercar, le va a advertir que se detenga, le va a tirar tiros de advertencia. ¿Eso lo puede hacer hoy un avión? No le va a tirar, sí, pero ojo, porque no le va a tirar a derribar. Ley de derribo es derribo. No, está claro. ¿Está bien? Entonces le tira para tratar de cambiarle el curso para poder abordarla. Después va a ir una unidad más pequeña al abordaje y lo va a abordar, como hemos visto en alguna... ¿Y si no se le alcanza? Y si no se le alcanza, se va. Se irá. O sea que si fuera un avión, seguiría yendo. Exactamente. Correcto. Porque el bien que nosotros tenemos que salvaguardar con una ley de derribo tiene que ser un bien estratégico, no cometiendo un delito que nos está robando pesca o que está tramitando un delito con bolsos que los va a tirar. ¿Me explico? Sí, hay una dimensión de la ley de derribo que yo creo que se está o mal entendiendo o utilizando de una manera que es que lo que la ciudadanía quiere oír. Voy a poner un ejemplo. ¿La droga de dónde viene? ¿De Bolivia? La droga viene de Perú o de Colombia, más lejos. Pero vamos a ponerlo Bolivia y Perú. Antes de llegar a Uruguay, las avionetas esas van por el territorio argentino y el territorio brasilero. Tienen ley de derribo. Por suerte nunca han derribado a nadie. A ver, porque es la entidad en la ley de derribo del interés que está en juego para salvaguardarse. Bayardi, en tiempos de transición, la designación de nuevos generales, ¿se habla con el gobierno entrante? Sí, lo he hablado con el senador, hoy senador García, futuro ministro designado. ¿Qué criterios se toman en cuenta? Nada, en realidad intercambiamos, yo ya lo he dicho, nosotros íbamos a tomar la responsabilidad, es una responsabilidad nuestra. De todos modos, desde que estamos sentados en la transición, hemos estado conversando con el senador García, cuál es la propuesta que llegó, cuáles son las opciones que estábamos tomando, informamos esto, estuvimos dispuestos a recibir las propuestas que se hiciera, siempre con la claridad de que iba a ser nuestra la decisión, e intercambiamos en un par de oportunidades, 2 o 3 oportunidades, intercambiamos respecto a esto. Y a partir del crecimiento que tuvo, por ejemplo, y en este año fue visible, el ex general Guido Manini Ríos, ¿hay que prestar más atención a los ascensos en el ejército? Yo creo que hay que actuar con un criterio. A veces nosotros tuvimos, en la historia del Uruguay estuvimos ejércitos en la evolución del Uruguay, en que había un partido político que tuvo 90 años en el gobierno, que en realidad aseguraba que los que llegaban a los principales mandos tuvieran una respuesta de naturaleza, cierto grado de adhesión o de confianza, ¿de acuerdo? Después hubo cambios, nosotros llegamos al gobierno, cuando llegamos al gobierno nosotros seguimos trabajando con los mismos oficiales generales que habían sido designados como comandantes de cada una de las fuerzas, trabajamos con la misma cantidad de cuadros militares estoy hablando, ¿no? Yo creo que acá lo importante es que desde el punto de vista de la institucionalidad, el poder político, en el marco de la Constitución y la ley, tome decisiones que tengan que ver con el carácter profesional de aquellos que se propone ascender, ¿está bien?
el carácter profesional, que implica varias cosas: la profesión militar, la capacidad que se tenga desde el punto de vista militar, la capacidad de articular, de gestionar, de mando, ¿está bien? Ese sería el criterio que Sí, se utiliza y para creo ascender que un hay que coronel a general. seleccionarlos, porque yo cuando hablo con los oficiales les digo, lo que piensen ustedes desde el punto de vista político a mí me importa poco, para decirlo, digo en otros términos, ¿no? 3 reverendos, pero poco, ¿está bien? O sea que no me importa. Me importa sí que tengan claro que en el marco de la Constitución y de la ley, el poder político también toma las definiciones y el poder militar en el marco de la Constitución y la ley lo que hace es acatar. Aquel que tenga una responsabilidad de general o de comandante y esté discrepando con el poder político tiene una alternativa que yo respeto mucho, que es pasar a retiro. ¿Está bien? Porque yo, cuando llegué acá al ministerio en el año 2005, hubo un general, que yo tuve siempre una buena impresión con él, que un día discrepó y pasó a retiro. Y vino y dijo, paso a retiro porque discrepo de esto. Muy bien, señor, porque es así como tiene que fortalecerse la institucionalidad desde el punto de vista político, más que estar pensando... Y se da la instancia para que el general diga, discrepo en esto y esto, y después me Bueno, voy. yo supongo que depende de qué ministro, los ministros, Correcto. qué papel tengan de articulación. Yo he hablado con todos los oficiales generales desde que estoy y he hablado de los más diversos temas y he recibido posiciones que pueden discreparse, pero he discutido también hasta de los contextos históricos en cuestiones sociales y me parece que esa es la forma en la que hay que hacer. Porque el problema que tenemos que evitar desde el punto de vista militar es identificar bien a los mesiánicos. ¿Qué quiere decir con eso? Porque hay algunos, en la vida, ¿no? En la vida puede haber médicos mesiánicos, puede haber periodistas capaz que mesiánicos, pero un problema de un militar que en realidad la sociedad le da la custodia de las armas, que además tenga una mentalidad mesiánica. Mesiánica quiere decir que en realidad yo soy capaz de solucionar todo, es un peligro nacional. ¿Está bien? Entonces lo que hay que tratar de evitar es caer en ciertos grados de equivocarse en los mesiánicos. ¿Y en ese caso encontró eco en el gobierno entrante? En En el control de Sí, aquellas sí, figuras. yo supongo, a ver, yo tengo con García, Javier García, que fue con el que hablé, tengo 30 y pico de años de conocimiento, diríamos, ¿no? O sea, es bravo. Podemos plantearnos ante los medios la manera que, Sí, que nos han sido planteemos, colegas en diferentes instancias. pero no podemos jugar a la mosqueta porque sabemos dónde está la pelotita bajo el vaso, o sea que ya la conocemos y nosotros planteamos de manera frontal los fundamentos que había sobre cada uno de los nombres, recibimos las apreciaciones que hubieran y tomamos nuestras decisiones, que creo que es como debe ser. Bayardi, a partir de una publicación de un medio académico que fue luego replicada por el Washington Post, bueno, Sí. quedó en la mira nuevamente la tarea de los Bueno. efectivos, los cascos azules en Haití. Sí. ¿Qué seguimiento se está haciendo a partir de esta publicación desde el Ministerio de Defensa? Yo diría que a partir de la publicación no estamos haciendo mayor seguimiento, porque pues, nosotros venimos con este tema desde el año 2003. Yo llegué al Ministerio del año 2005. En el año 2003 aparecen las reglas de la ONU que se llaman, las reglas SEA, Sexual Exploitation and Abuse. Esas reglas nosotros las hemos empezado a aplicar ya en las misiones desde el año 2003. En el año 2007 radicalizamos nosotros adentro también las normas a las cuales había que quedar sujeto. Después, en el año 2014, va a haber otra ordenanza que tiene que ver con eventuales denuncias de paternidad y cómo proceder con la denuncia de paternidad, que las marcamos en el Uruguay, las presentamos en la ONU y fuimos el único país que las teníamos. Y siempre hemos hecho el seguimiento de las denuncias que nos han llegado por parte de ONU y de las conductas. Entonces, nosotros en ese sentido hemos tratado de responder todas las denuncias que han venido de la ONU. Alguien me puede decir, y es lógico, bueno, pero vienen menos denuncias que los hechos que se puedan registrar. Esto pasa en todos lados, pero todas las denuncias que nosotros recibimos de la ONU, en realidad las hemos procesado. Recordemos que las normas se llaman SEA, Sexual Exploitation and Abuse, y entra, el abuso es la violencia física, obviamente, ¿está bien? Y la explotación es cualquier acto sexual mantenido con connacionales del país donde se está desplegado. No importa si hay consentimiento o si no hay consentimiento. La norma es estricta. Y nosotros hemos recibido durante tiempo denuncias que han tenido que ver con el tema. Nunca hemos recibido denuncias de violación o de violencia física aplicada,
Hemos recibido denuncias de explotación en este carácter, no importa que sean consentidas o que no sean consentidas, ¿está bien? Y las hemos procesado e investigado. Hemos recibido denuncias de paternidad. Tuvimos 11 denuncias de paternidad en lo que tiene que ver con hemos investigado. ¿En cuánto tiempo? Y esto desde el año 2009 al 2013, 2014, 2015, porque la mayoría ocurrieron ahí. Después, nosotros estamos fuera de Haití desde el año 2017. Tenemos denuncias del año 2009, del año 2011, 2013, 2015. En ese sentido, nosotros las hemos investigado. De esas 4 quedaron probadas la paternidad. Una de las probadas de paternidad está transmitiendo pensión al bebé, al niño, a la niña. ¿También? Las otras 3 están en litigio y en litigio desde el punto de vista procesal. Y la Cancillería uruguaya, no el Ministerio de Defensa, tiene un punto focal en Haití, ¿también? Que es el que atiende todo lo que tiene que ver con las eventuales denuncias de paternidad. Nosotros hemos tomado conductas en esto y vamos a seguirlas tomando. Hemos estado, a ver, el estudio es un estudio, yo lo leí, apareció de The Conversation y después lo reprodujo de Washington Post. Yo lo he visto, maneja cifras que no son las que nosotros estamos manejando y no decimos que no puedan llegar más, ni estamos poniendo en cuestión el trabajo desde el punto de vista metodológico, pero hemos estado abiertos a procesar esto como denuncias, que son, yo lo dije, pero algunos dicen, no, está justificado. No estoy justificando nada. En realidad hay 47.500 desplegados que hemos tenido en todas las misiones de paz. Obviamente hay algunos que se han pasado del otro lado de la raya, porque vuelvo a repetir, en realidad no importa que era con consentimiento, sin consentimiento. No puede pasar. No, está impedido de pasar. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Favor. Feliz año. Feliz Muchas año. gracias igualmente. Buen comienzo de 2020. Seguiremos conversando.